Amado oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos con nuestra serie acerca de la inspiración de la Escritura y en qué consiste. Y hemos visto varias cosas en el post que te recomiendo, en el post anterior, escucharlo, perdón. Y a fin de que entendamos esta segunda parte, esta segunda entrega que hacemos. Todos sabemos que la Escritura es inspirada por Dios y sobre ella basan nuestros artículos de fe, nuestras convicciones más altas de manera espiritual, ¿no? Pero también, siendo honestos, sabemos que tienen errores, tienen incoherencias y ciertas inconsistencias. Y la pregunta es, ¿esas incoherencias, esos errores, ameritan que perdamos la fe en la Escritura? Estos defectos que tiene este libro están siendo explotados por mucha gente y sobre todo por los hijos del demonio para que la gente pierda la fe y se retire de la iglesia, y muchos lo consideren como que una hipocresía, pero es que los maestros, pastores y todos los líderes religiosos no saben lidiar con estas cosas muchas veces, y mucho menos querer predicar este evangelio a personas que son más instruidas, más leídas, más agudas y hasta más inteligentes que los mismos predicadores. Y hay que tener honestidad para presentar este tema. Voy a continuar leyendo lo que estaba en el primer tomo de mensajes selectos en la página 20. Y después vamos a comentar sobre nuestro aporte en este tema, ¿no? En este sentido. Leo. Los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, mejor sería que se cubrieran el rostro, como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues están en la presencia de Dios y de los santos ángeles que durante siglos han comunicado a los hombres luz y conocimiento, diciéndoles qué hacer y qué no hacer, desplegando delante de ellos escenas de emocionante interés, hito tras hito, en símbolos, representaciones e ilustraciones. ¿Recuerdan cuando estuvimos en nuestro podcast número 3, que la Escritura, conforme uno va estudiando la Escritura, va descubriendo eslabones, y que debiéramos unir los eslabones a fin de completar la cadena de verdad? Y hablamos que acerca del Shabbat, el sábado tiene muchos eslabones, pero le falta uno, que es preguntarse en qué calendario es. Cuando uno responda honestamente esa pregunta, ¿en qué calendario debe estar rigido el Shabbat verdadero? Ese eslabón, sea el que usted decida, sea el que usted elija, sea el que usted entienda, debe completar una cadena perfecta, suave y coherente y persuasiva por su propia presentación. Lo mismo está diciendo acá, pero en otras palabras. Dios ha permitido todo lo que usted ve en la Escritura, tanto lo que le gusta como lo que no le gusta, tanto lo que es coherente como lo que aparentemente no es coherente, todo lo que es cierto como lo que no es cierto y lo consideran errores. Todo tiene un propósito que esté ahí y ser presentada la verdad con un emocionante interés, hito tras hito, símbolos, representaciones o ilustraciones. Sigo leyendo. Y él, Yahweh, mientras presenta los peligros que se amontonan en los últimos días, no ha hecho idóneo a ningún hombre finito, sea pastor, cura, papa, elder, rabino, profeta o pionero o quien sea, no ha hecho a ningún hombre finito para desenredar los misterios ocultos, ni ha inspirado a ningún hombre o clase de hombres para emitir juicios en cuanto a lo que es inspirado y lo que no es. Cuando los hombres, con su juicio limitado, encuentran que es necesario examinar versículos para definir lo que es inspirado y lo que no es,
se han adelantado al Mesías para mostrarle un camino mejor que aquel que nos ha conducido. Hay gente que le pretende enseñarle al maestro cómo tiene que decir y cómo tiene que presentar la verdad. Esta soberbia actitud la tienen muchas personas en la actualidad y la han tenido en el pasado. Esta es la advertencia para no caer en ello. Continúo leyendo. Tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Por eso nosotros tenemos que resolver en qué consiste la palabra inspirada en la Escritura y qué consiste también la inspiración de los profetas, de los escritores bíblicos. Muchos dicen, ¿acaso el mismo espíritu que inspiró a los profetas a escribir la Biblia no fue el mismo espíritu que inspiró a Ellen de White a escribir los mismos libros? Deben ser los mismos y deben tener la misma autoridad. Este argumento vamos a ver si es válido o no ahora. Sigo leyendo. Creo en sus declaraciones, en una Biblia completa. Se levantan hombres que piensan que encuentran algo para criticarle la palabra de Dios, como aquellos que dicen, en un solo versículo, dime cómo es esta doctrina. En un solo versículo, dime en qué consiste esta verdad expuesta, esta luz que se está poniendo. O por qué gente que critica las obras de la naturaleza, que son obras de la ley natural, que provienen de una sola mente. Quien critica la naturaleza, critica al hacedor de esa naturaleza. Quien critica los ciclos lunares, no critican al hombre, critican al que hizo las leyes para la luna y critican al que dijo que la luna iba a ser el reloj para nuestros tiempos. Eso es declarar una Biblia incompleta con crítica hacia la palabra inspirada de él. Sigo leyendo. Lo exhiben delante de otros como una evidencia de sabiduría superior. Claro, es gente que se dice, ¿no? Lo que le vuelvo a decir, ¿no? Lo que dicen, a ver, un solo versículo, ni ellos pueden presentar el evangelio en un solo versículo, pero ellos sí se ufanan de pedirle a los demás que se vean presentados las verdades en un solo versículo. Es raro, incoherente, ¿no? Sigo leyendo. Muchos de estos hombres son inteligentes y eruditos, tienen elocuencia y talento, y toda la obra de la vida de ellos es intranquilizar las mentes en cuanto a la inspiración de la Escritura. O sea, ponerle duda a la Escritura, no aceptando cómo está escrita, sino cómo debiera estar escrita. Y ese es un pecado de soberbia. Sigo leyendo. Influyen en muchos para que tengan la misma opinión de ellos. ¿Cuántas veces me ha tocado hablar con personas que repiten como loros lo mismo que dijo otro? Es como aquella frase famosa de que dicen que 1 más 1 más 1 sigue siendo 1. Y porque lo dijo un pastor famoso a fin de refutar la no Trinidad, y eso se regó como pólvora en todos y repetían esa incoherencia matemática, no tiene sustento. Y así como otros que dicen que la iglesia es el arca y que la iglesia salva, esa es otra incoherencia, son frases que otros repiten sin saber lo que están repitiendo. Bueno, ya sigo leyendo para terminar lo que quiero leer de este párrafo de este libro, y dice, y la misma obra se propaga de uno a otro, tal como Satanás quiere que sea, hasta que podamos ver el pleno significado de las palabras de Cristo, que dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro, los mismos pastores, maestros de religión, sean pastores, curas, papas, élderes, rabinos, teólogos o lo quien fuese, en realidad siembran incredulidad a la Escritura por no saber en qué consiste la inspiración de la Biblia. Voy a leer algo, voy a poner por ejemplo algo que dice la Escritura y que vamos a ver que no es cierto. Y vamos a ver cómo manejamos esta información. Vamos a ver primero lo que dice Salmo 99.6. Vamos a poner la base. Salmo 99.6. Vamos a buscarlo aquí en nuestra Biblia. Y dice 99.6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre
invocaban a Yahweh y él les respondía. Este texto no nos deja en duda que tanto como Moisés, Aarón y Samuel eran personas que tenían una influencia en el Eterno, tanto así que ellos invocaban su nombre y Yahweh les hablaba, les respondía. Una vez establecido esto, nos vamos a leer 1 Samuel, capítulo 28, y a partir vamos a leer el verso 14 en adelante. Miren lo que dice. 1 Samuel 28, 14. Saúl, perdido ya en sus últimos momentos de su existencia, va y busca una pitonisa y le pide que invoque a Samuel. Entonces le dice, eso es lo que le dice la pitonisa, le dice a él: ¿por qué me has engañado? En el versículo 13, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Dime. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo él: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel. Ya Samuel había muerto. Y dice que él entendió que ese espíritu que subía de la tierra era el mismo Samuel. Humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Sabemos que no era Samuel realmente. Pero vamos a ver cómo la Biblia registra a esta falsificación de Samuel. El verso 15, miren lo que dice. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y sigue el diálogo. Lo que quiero dejar establecido es de que la Biblia, como inspiración, escribe como que si Samuel era realmente Samuel el que le está hablando a Saúl. Sabemos que este libro de 1 Samuel en su primera etapa fue escrito por el mismo profeta, pero vemos que al final, muerto Samuel, los otros profetas llamados Natán y Gad, concluyen el libro y ellos escriben, no diciendo que apareció un espíritu tomando la forma de Samuel, sino que ellos escriben diciendo y afirmando que era Samuel quien habló con Saúl. Pregunto, ¿era inspirada la Biblia en todas sus letras? Sí. ¿Es inspirada en esta historia? Sí, es inspirada. Pero ¿cómo puede ser inspirada si hay una afirmación que no es verdad? Entonces, ¿hay una contradicción? A los que sabemos de que no existe la doctrina o la enseñanza de la inmortalidad del alma, sabemos que no era Samuel. Pero ¿cómo nosotros podemos probar algo que si la Biblia lo dice sin lugar a dudas, que Samuel fue el que le dijo a Saúl que él había venido para hablar con él? ¿Es un profeta falso? Puede decirse de que hubo gente que metió la mano y añadió esto, o es que realmente Dios permitió que se dijera de esa manera para enseñarnos algo. ¿Qué cosa consiste entonces la inspiración de la Biblia si la inspiración permite errores? ¿En qué consiste la inspiración de los profetas si los profetas tienen afirmaciones que son un error? Y se los voy a resumir a fin de que quede para su meditación. ¿Cómo se debe leer la Biblia? La Biblia consiste en lo siguiente. Todos los que leen la Biblia creyendo que todo tiene una misma jerarquía plana, están muy equivocados para leer la Escritura y no saben lo que consiste en inspiración. Cuando uno dice que la Biblia es inspirada por Dios, está refiriéndose a lo siguiente: que todos los actos y palabras del divino, eterno, Yahweh, Padre o Hijo, están totalmente separadas y deben ser consideradas como verdades absolutas. Una cosa es encontrar en la Escritura los actos y dichos del Eterno, y otra cosa es leer y diferenciar a la criatura frente a esas palabras y dichos del Eterno. El Padre habla, el Padre hace, el Hijo habla, el Hijo hace, está separado de lo que el hombre entiende y de lo que el hombre cómo reacciona frente a eso. Por eso en este caso, los profetas que terminaron de escribir el libro de Samuel, ellos reaccionaron a una
cosa que había sido revelada a ellos y fue expresada como hombres finitos, como hombres que tuvieron a su mente escribir de esa manera. Pero no su manera de ser, no fue su manera de expresarse, no fue su reacción, no es la reacción de la criatura lo que debe primar sobre los dichos y hechos del divino. ¿Cómo así? El único que es la regla para el resto de los escritores de la Biblia son todos los así dice Yahweh y todo lo que habla los evangelios en cuanto a la doctrina de amor del Hijo que vino a revelar al Padre. Si vemos que un profeta como Nehemías, que se enojó lleno de celo por la reforma y jaloneaba los cabellos de las mujeres, muchos dirán, si la palabra de Dios es inspirada y si ese profeta y reformador es inspirado, todo lo que dijo e hizo ese profeta también puedo repetirlo. Sin embargo, la actitud de Nehemías comparada con la actitud del maestro, no hay coherencia. No hay coherencia entre la reacción de la criatura, entre el cómo se expresa la criatura, por muy inspirada que sea, por muy profeta que sea, cuando se le compara a la única regla que debe regir a todos, que es justamente la vida del Mesías. Esto es saber entender la inspiración de la Biblia, que la Biblia ha sido inspirada para explicarnos acerca y revelarnos acerca de la divinidad y también registrar honestamente cómo los profetas inspirados, los hombres de Dios, pueden haber permitido tener errores y fallas, incoherencias en la forma como ellos entendieron y cómo ellos se expresaron. Por eso vemos que modernamente una profeta puede decir que el sábado es el día de Dios perfecto del cuarto mandamiento cuando ella entendió según la realidad de su verdad presente en sus tiempos de vida humana. Pero que al pasar el tiempo, la Biblia constantemente va permitiendo revelarse los eslabones de la cadena perfecta llamada verdad, entendemos que no por eso pierde de ser inspirada por Dios, porque la Biblia nos está dando esa pauta para entender lo que es inspiración, de la parte del Eterno como revelación, y lo que es inspiración de parte de los profetas o escritores de la Biblia, en la forma como entendieron, en la forma como reaccionaron y en la forma como se expresaron. Así que cuando usted lea la Biblia y encuentre un error, sepa que Dios ha permitido ese error muchas veces para inducirnos a buscar la respuesta. Y la única respuesta es comparar todo lo que la criatura dice, hace o cree, compararlo con la persona divina que el Padre puso para nosotros, que es su Hijo, el Mesías.